Muy buenas noches. Estamos con Aprender a Investigar 100K. Recordemos que Aprender a Investigar 100K es traído para ti por Aprender a Investigar en conmemoración de los 100.000 suscriptores del canal de Aprender a Investigar. ¿Recuerda quién soy yo? Soy Juan Diego Mejía y te ayudo a terminar y presentar una tesis irrefutable en 5 pasos. Primer paso de este proceso, lo que nosotros llamaríamos propuesta, proyecto, anteproyecto o plan. Así que estamos viendo que una de las partes fundamentales de este proceso es el paso número 1, propuesta, proyecto, anteproyecto y plan. Y aquí te voy a hacer un poquito de zoom en toda esta explicación. Vamos a verlo. ¿Qué es una propuesta, proyecto, anteproyecto, plan o planteamiento? Porque le agregamos una más. Entonces, es un documento con los planteamientos iniciales de la investigación. No son los documentos finales. La tesis sí es el documento final. El proyecto de tesis, propuesta o anteproyecto es un planteamiento inicial de la investigación. Para yo hacer el proyecto de tesis o la propuesta, es probable que también tenga que hacer una breve investigación documental. Por supuesto que sí, o sea, eso es investigación desde el comienzo, porque para yo poder construir esa propuesta, ese proyecto, tengo que investigar primero qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es el estado del arte, cuáles son los antecedentes, cuáles son los conceptos, ¿cierto? Hay una investigación documental, pero entonces este documento es solo la primera parte de la investigación. Muy importante lo que te señalo aquí, no muestra resultados. El ítem número 2. Una propuesta no muestra resultados tangibles, sino resultados esperados. Una propuesta no dice, y ya logré esto, y ya tengo estos datos. No, porque si no fue que ya empezaste a ejecutar. Una propuesta dice qué se espera obtener, cuáles son esos resultados que deseamos obtener. Y también nos dice de múltiples formas qué se quiere hacer, para qué se quiere hacer, el por qué se quiere hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, etcétera. Porque hay varias preguntas, pero mira, esa propuesta todavía no es ejecutiva, es simplemente una propuesta de lo que podemos hacer, más no lo que ya estoy haciendo. Entonces hay que separar esos dos momentos para la tesis. Listo, prepárate muy bien si estás empezando a hacer la tesis, estás iniciando una maestría o terminando un doctorado, o empezando un pregrado, terminando un pregrado también, una licenciatura. Entonces venga, ¿cuál es mi propuesta? Aquí se separan en dos. Se separan primero qué voy a hacer y lo hago revisar. Eso es muy importante. Las organizaciones nos manejamos mucho así. Los proyectos son documentos donde proponemos alguna acción, pero no lo evalúan. Y si está bien formuladito el proyecto y demostramos que tenemos el conocimiento necesario, nos dan el aval, nos dan los recursos, nos dan el dinero, pues dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, para eso son estas propuestas, para justificar que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, que hemos leído, que hemos entendido, que tenemos un conocimiento suficiente, no todo, pero sí suficiente para poder orientar la investigación. Esa es la primera parte que es muy importante. Voy a colocarte unos ejemplos de propuestas y proyectos, propuestas, proyectos, anteproyectos o planes de investigación. Quiero compartirte un ejemplo del proyecto de tesis de doctorado de mi universidad, la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene, primero, información referencial, título, autor, fecha, institución. Eso no tiene pierde y eso siempre aparece al comienzo de esos formatos. Segundo, resumen. ¿El resumen qué es? Pues es que la misma palabra lo dice, es tautológico, es un resumen, ¿cierto? El resumen dice de una manera corta y concisa, muy clara, que contiene todo el documento. Entonces aquí vamos a encontrar ciertas dificultades a la hora de escribir el proyecto o tesis, porque de aquí sale la tesis, pero empecemos por el proyecto, que es por ahí que un 70% de la tesis. Entonces vamos a ver ahorita unas diferencias con esto. Palabras clave son unos identificadores muy resumidos. Marco teórico / estado del arte. Tiene problema de investigación. Vean el orden, se los estoy diciendo en el orden en que se debe escribir este documento: título, resumen, palabras clave, marco teórico, problema de investigación. Del marco teórico sale el problema, del problema sale la pregunta, de la pregunta puede salir la hipótesis, de la hipótesis los objetivos, del objetivo la metodología, vean hasta dónde llegó la metodología, luego el cronograma, luego el presupuesto y luego los resultados esperados, por último la bibliografía. Son 13 ítems que debemos cumplir en este proyecto de tesis. Resultados esperados. Aún todavía no tenemos resultados ni conclusiones.
Entonces, ese es un ejemplo de un proyecto de tesis, en este caso en mi universidad. Vamos a ver una sutil diferencia con otro documento que me suministró una gran suscriptora del canal, María Méndez. Ella nos prestó su formato de la propuesta inicial que hay que hacer en la maestría en educación de Funiver. Entonces vamos a ver cómo cambió el orden acá. Véanlo pues. Título, autor, fecha, institución. Bueno, aquí yo lo coloqué título, pero van a ver que de pronto está un poquito distinto. Pero es información de identificación del documento, que si nadie marca el documento, pues entonces es difícil, ¿cierto? Pero continuemos. El tema, ellos le llaman tema, yo le puse entre paréntesis título, porque no lo supe relacionar muy bien, pero bueno, pero no hay rollo con eso, no nos vamos a enredar. Después del tema pasaron a la justificación. Por ejemplo, este tema de justificación no estaba dentro del proyecto de tesis UPB. Aquí no hay una sección que se llame justificación, pero les voy a decir por qué. Les voy a decir que no hay justificación porque cuando se hace el marco teórico, pero vean, yo se los digo porque ya tengo experiencia. Cuando yo hago el marco teórico, yo puedo con las teorías describir por qué se justifica el proyecto de investigación. Y eso lo incluyo dentro del marco teórico. Porque cuando uno hace el marco teórico hay una partecita, cuando uno mira como hacia el futuro, hacia los propósitos, hacia las consecuencias, cuando uno mira ciertas teorías, uno dice, esta es la justificación. Entonces, la justificación son teorías que relacionan el problema que yo estoy investigando con otros fenómenos, con otras variables. Y modificar esas últimas variables es lo que justifica el proyecto de investigación. Pero no vamos a entrar en mucha discusión. Entonces vean cómo empiezan a surgir diferencias en los proyectos de tesis de dos universidades. Entonces véanlo acá, tema o título, luego la justificación. Después de, vean, este orden me enreda un poquito, pero quiero expresárselos así. La justificación es decir, por qué es importante la investigación. De una, o sea, tema, listo, tengo un tema, todavía no sé cuál. Justificación, porque es importante, de alguna manera lo miraré, una justificación muy empírica. Luego viene con formulación del problema, entonces primero digo por qué es importante y luego digo el problema. O sea, no debería ser primero como conocer el problema antes de saber por qué es importante. Pero no sé, es mi percepción. Yo pienso, intento ponerme en los zapatos de los estudiantes, de ustedes que son estudiantes que están iniciando una tesis, y estos son los grandes retos que tenemos los profesores que enseñamos a investigar en las universidades, porque esto confunde, pero por eso te voy a explicar para que no te confunda tanto. Tema, aceite esencial de naranja. Justificación, el aceite esencial de naranja, ¿por qué es importante el aceite esencial de naranja? No, yo no sé, yo no sé por qué, pero bueno, digamos que porque la naranja sabe muy bueno, no sé, y algo nos inventamos. La formulación del problema, ¿y cuál es el problema con el aceite esencial de naranja? Yo no sé, pero continuemos. Entonces, no, esto está muy duro, continuemos. Pregunta de investigación, no, pero si no he podido con la justificación, con la formulación del problema, con la pregunta, y ahora cómo va a ser con la pregunta. Y luego los objetivos, luego sigue marco teórico. Por fin llegamos al marco teórico. Después de haber dicho por qué es importante, cuál es el problema, cuál es la pregunta, cuál es el objetivo, cuál es la hipótesis, por fin llegamos al marco teórico, luego la metodología y luego la bibliografía. Entonces vean, yo creo que ahí pudimos ver diferencias dentro de dos documentos de dos universidades distintas, de temas muy relacionados, porque yo les digo que el tema que yo estoy trabajando fácilmente puede ser un tema de la maestría de educación de Funiver, fácilmente puede ser el mismo tema en ambos proyectos. Entonces vamos a ver unas notas que yo quisiera que ustedes se llevaran ahí en la mente, aquí en la cabecita, que yo le llamé notas mentales sobre esta información que les acabo de compartir. Nota mental número 1, el orden del documento no es el orden del procedimiento, es solo un orden, uno de tantos que pueden haber, es solo un orden del discurso. Te voy a hacer un paréntesis aquí, ¿listo? Cuando encontramos esos proyectos y nos dicen primero título, segundo justificación, tercero problema, cuarto marco teórico, cuando uno no tiene experiencia, como muchas personas de acá,
Cuando uno no tiene experiencia, uno empieza título. ¿Y cuál es el título? Justificación. ¿Cuál es la justificación? ¿Qué sigue? Marco teórico. ¿Cuál es el marco teórico? Pero ojo, el orden del documento no es el orden del procedimiento. Cuando uno ya sabe investigar, uno sabe que el resumen se escribe de último, el título se escribe casi que de último también. Hay muchas cosas que se pueden escribir después y que hay ciertas partes donde uno sí necesita poner un énfasis primero. Pero como nos entregan un documento con un orden establecido discursivo, ¿por qué digo discursivo? Porque cuando ya se acaba la investigación y uno lee ese discurso, todo tiene como sentido y uno dice: ah, ya sé por dónde va esto, sí, muy bien. Pero la investigación no cumple ese mismo procedimiento. No es el mismo caso. ¿Listo? Segunda nota mental. Ojo con esta, que esta, vean, me encanta. Pero que me encanta no. A mí me gusta, a mí me encanta. Me fascina la imagen que les voy a mostrar. Entonces, nota mental número 2. Ojo con esta imagen. Esta imagen es sobre pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero vean lo que pasa con cada una de las personas. Como tienen los sentidos limitados, como cualquier persona en esta vida que tiene sentidos limitados, porque aunque tengamos buena vista, entre comillas, no lo vemos todo. Porque aunque tengamos buen oído, no lo escuchamos todo. Porque aunque creemos tener la razón, no lo sabemos todo. Porque aunque somos antropocéntricos, egocéntricos, no somos los únicos. Porque hay muchas cosas de la existencia que no logramos comprender. Nos pasa lo siguiente. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la persona que está acá? Es un elefante gigante, ¿cierto? Y esta persona, con lo poquito que conoce, con lo poquito que percibe, dice: uy, esto que estoy tocando es una pared. Y esta persona de acá, la de la derecha, ¿qué nos dice? Esto que estoy tocando es un lazo. Y esta persona que está acá arriba, como las orejas se mueven y siente el viento, dice: no, 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 es un ventilador. Y la persona que está tocando la trompa del elefante, ¿qué dice? No, 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 eso es una culebra. Y la que está tocando una pata, como es grande, gruesa, dice: uy, esto es un árbol, esto es un tronco. Y esa persona dice: uy, no, esto es filudo. Esta palabra spear, no sé qué sea. Pero bueno, hasta ahí llega mi inglés. Cosas que pasan. Ustedes saben que nosotros, los que hablamos español, no nos sabemos todas las palabras en inglés. Pero esa palabra es muy bonita, esa imagen. Pero me gusta mucho porque eso ilustra nuestra realidad. Nosotros solo vemos un pedacito de la realidad y con lo que alcanzamos a percibir nos atrevemos a asegurar que son las cosas. Y así nos ocurre en las universidades. Y lo voy a hablar, vean, con experiencia, con orgullo y con humildad. Es contradictorio y todo, pero se los voy a hablar. Ustedes no se imaginan las diferencias y los diálogos y los debates, por no decir que las peleas que se generan en las universidades cuando toca definir cuál es el documento de proyecto de tesis o de tesis. ¿Por qué? Porque la ciencia es como ese elefante grande, gigante, que todos tratamos de comprender, pero que todos alcanzamos a percibir desde nuestra limitada experiencia. Entonces, yo les mencionaba ahorita, cuando yo salí de la maestría y yo toqué un pedacito de la ciencia, yo decía: la ciencia se tiene que hacer así, y yo quería que todo el mundo la hiciera igual. Muchos profesores, ¿qué pasa? Pero no los culpo, porque esto es natural, es realmente natural, no es que sean malos profesores, es natural. Muchos profesores, por ejemplo, han estudiado un método de investigación toda la vida, ¿y qué quieren? Que sus estudiantes hagan el mismo método de investigación, porque para ellos, con su poca experiencia y con sus sentidos limitados, esa es la ciencia, esa es. Entonces, tengamos paciencia con estos documentos y comprendamos que la ciencia es algo muy grande, muy complejo, y que pueden haber diferencias en cómo se conciba la ciencia. Entonces, esta vaina, por más que se ha estudiado, créanme que no es perfecta, porque todavía estamos tratando de comprenderla de muchas maneras. Espero que les haya gustado mucho la imagen que le traía de los elefantes. Esa es muy bonita y nos hace reflexionar muchísimo. Todos sufrimos ese fenómeno del elefante. Nota mental número 3.
Hay muchas formas de hacer la ciencia. Ya vimos que la ciencia es un gran elefante, ¿cierto? Es una cosa grande que estamos intentando comprender desde las disciplinas, desde la ciencia exacta, desde la ciencia social, desde la ciencia aplicada, desde algunos métodos distintos, desde el paradigma cuantitativo, desde el paradigma interpretativo, desde el paradigma acción. Intentamos, ¿cierto? Vamos comprendiendo cómo es la verdadera forma de hacer un conocimiento científico. Lo estamos haciendo. Pero entonces, hay muchas formas de hacer ciencia, pero hay unos métodos más usados que otros. Entonces, es muy probable que en tu universidad quieran que tú hagas uno de los métodos más usados, pero no es el único. Por lo general, yo he visto que cuando una universidad quiere que tú te vayas por un método científico distinto, te lo enseña y te da claridad, muy buena claridad al respecto. De ahí para lo demás, todo el mundo quiere que utilicemos el mismo método científico, que pues coloco método científico entre comillas porque se le conoce como el método científico, como si fuera el único método científico, pero hay más métodos y ese método científico es el de Galileo, el de Bacon, es el que uno va y busca en Google y que comienza con la observación, con un problema, con una hipótesis y sigue. Entonces es muy probable que quieran que hagas una investigación por ese estilo y pues te voy a enseñar algo por ese estilo, pero te voy a decir cómo hacerlo mejor. Si quieres saber más sobre cómo terminar y presentar una tesis irrefutable en 5 pasos, asiste a mi próximo webinario que realizaré el próximo miércoles 31 de agosto a las 7 de la noche, totalmente gratis. Regístrate en el link que te dejo abajo.